Toda forma de conciencia es secundaria. Lo primero no es el pensamiento, ni la razón, ni la identidad personal. Lo primero es la voluntad, una fuerza irracional, indiferente a la lógica, ajena a la reflexión, anterior a todo concepto. El ser humano se cree una entidad pensante, pero en realidad es una manifestación de una voluntad que actúa sin propósito definido, sin cálculo, sin previsión. Esta voluntad es el núcleo más profundo del ser y lo gobierna de forma absoluta. El yo es sólo su representación superficial. No hay libre albedrío auténtico. Lo que llamamos libertad es una apariencia generada por la ignorancia de las causas. El sujeto cree elegir, pero no comprende que toda elección emerge de una necesidad interior que no ha creado ni controla. Cada impulso, cada preferencia, cada inclinación proviene de esta raíz oscura que llamamos voluntad. No hay acto voluntario que no esté ya determinado por el carácter, y este carácter es inmodificable, innato, inescapable. Toda decisión ya está contenida en la estructura invisible del individuo. La voluntad no razona, no tiene ideas, no forma juicios, no compara opciones, se manifiesta directamente como querer, como impulso, como necesidad. La razón no crea fines, solo calcula medios. Por eso, no somos seres racionales en esencia, sino seres deseantes que utilizan la razón como herramienta para lograr sus fines, inconscientes. Pensamos para obtener lo que ya queremos, no para descubrir qué deberíamos querer. Este querer primitivo se encuentra en la base de todos los fenómenos psíquicos. La conciencia es una superficie en la cual se reflejan los movimientos profundos de la voluntad. Lo que aparece en la mente no es origen, sino resultado. No pensamos lo que queremos antes de pensar, y luego construimos razones para justificarlo. La motivación es un espejismo. El yo que se cree autor es apenas una máscara. Esta visión aniquila la noción de responsabilidad moral en el sentido tradicional. No se puede culpar a alguien por ser lo que es, así como no se puede elogiar a una roca por su forma. Cada sujeto está determinado por una estructura inmodificable de querer. Los actos no son producto del juicio libre, sino de una necesidad inscrita en la esencia misma del individuo. La justicia real no puede basarse en castigo o recompensa, sino en comprensión del mecanismo que nos rige desde dentro. La voluntad actúa incluso sin que lo sepamos, en los sueños, en los instintos, en las reacciones automáticas, se manifiesta sin pasar por la conciencia. Pero incluso en los actos deliberados, su dominio permanece. El pensamiento no es soberano, es servidor. La voluntad manda, la razón obedece. Cuando creemos actuar por convicción, lo hacemos por impulso revestido de lógica. Ninguna idea nos atrae si no coincide previamente con nuestra inclinación. No cambiamos por argumentos, sino por movimientos interiores de esta fuerza que desconocemos. La voluntad no es solo individual, es universal. Lo que llamamos yo es una cristalización pasajera de una fuerza cósmica que atraviesa toda forma de vida. No somos centros autónomos, somos manifestaciones. Así como la gravedad actúa sobre la materia sin conciencia, la voluntad actúa sobre nosotros sin que podamos resistirla. No somos más libres que una piedra al caer, solo más conscientes de la caída. Este poder oscuro también es la raíz del sufrimiento, porque al no poder ser colmado, todo querer genera dolor. El hecho de que no controlemos nuestro querer nos condena. No sufrimos porque elegimos mal, sino porque estamos forzados a elegir. La existencia se convierte así en un teatro de repeticiones dolorosas, donde la voluntad, invisible y muda, dirige cada escena. Lo inconsciente no es un depósito de recuerdos,
reprimidos, como más tarde diría Freud, sino la estructura misma del querer que no conoce lenguaje. No hay que imaginarlo como un sótano de la mente, sino como el cimiento sobre el que toda mente se edifica. No se trata de traer contenidos a la conciencia, sino de comprender que la conciencia es un fenómeno secundario, siempre posterior a la acción de la voluntad. El carácter, que es la forma concreta de la voluntad en cada individuo, no puede ser educado, mejorado ni corregido. Es fijo, como la masa de un cuerpo. Puede ser revelado por la experiencia, pero nunca alterado. Esto implica que toda idea de progreso moral es una ilusión. Nadie se vuelve bueno por reflexión. Nadie se vuelve sabio por voluntad propia. Solo quien nace con la inclinación a negar la voluntad puede alcanzar la claridad, y esa inclinación también le fue dada, no elegida. De esta forma, toda psicología que postule la soberanía de la mente consciente yerra en lo fundamental. No pensamos, deseamos, no elegimos, obedecemos, no controlamos, somos arrastrados. La dignidad humana, si existe, no está en la libertad, sino en la posibilidad de comprender nuestra servidumbre. Ver el mecanismo es el primer paso para liberarse parcialmente de su dominio. Lo que se conoce como razón no tiene vida propia, es reflejo, no fuente, herramienta, no causa. Ningún razonamiento precede a la necesidad interior. Toda reflexión está subordinada al deseo que la precede en la estructura psíquica. Se razona después de querer, nunca antes. La mente busca justificar lo que ya ha decidido la voluntad en su silencio primordial. Los sistemas filosóficos tradicionales han cometido el error de sobrevalorar la lógica. Han supuesto que el pensamiento tiene primacía sobre el instinto, que el juicio puede gobernar los impulsos, que el ser humano puede elevarse sobre su naturaleza por medio de la reflexión. Esto es ilusorio. Incluso el pensador más lúcido está poseído por su carácter. Su aparente objetividad no es más que el deseo disimulado de ordenar el mundo conforme a su inclinación profunda. La voluntad no necesita lenguaje. Actúa sin conceptos. Su presencia es anterior a toda expresión. Las emociones, los hábitos, los sueños, las reacciones inmediatas, todos ellos son sus modos de manifestación. La razón, en cambio, requiere tiempo, símbolos, estructura. Por eso siempre llega tarde. El querer ya ha decidido cuando la mente empieza a deliberar. La lógica puede construir argumentos a favor de cualquier acción previamente deseada. Es por esto que las personas no cambian de opinión por razonamientos ajenos. Solo se aferran a nuevas ideas cuando éstas coinciden con sus inclinaciones inconscientes. El discurso racional, en la mayoría de los casos, no es una herramienta de búsqueda, sino un velo que disimula las fuerzas ocultas que ya han elegido el rumbo. Quien habla de valores está describiendo su estructura de querer, no universales, morales. El llamado libre albedrío es, por tanto, un mito cultural. La experiencia de libertad subjetiva surge únicamente cuando el sujeto no percibe las cadenas que lo mueven. Se siente libre porque desconoce los impulsos profundos que lo empujan. Pero esta ignorancia no es libertad. Es una ilusión generada por la opacidad del origen. Incluso los actos que parecen ir contra el interés inmediato pueden estar dirigidos por la voluntad. El asceta, el mártir, el artista obsesionado. Todos ellos obedecen a impulsos interiores que no han elegido. Se cree que el sacrificio implica libertad, pero también puede ser esclavitud de un querer más sutil. La voluntad adopta formas contradictorias, se disfraza de virtud, se esconde en el dolor, pero nunca deja de actuar. La idea de que la conciencia puede dominar los deseos se derrumba cuando se observa la conducta humana con precisión. Las resoluciones más firmes se quiebran ante una pulsión súbita. Las promesas se rompen ante la presión del instinto.
La voluntad encuentra caminos para imponerse, incluso bajo la apariencia de obediencia. El sujeto puede engañarse, pero la fuerza que lo habita no se detiene. La cultura, la moral, la religión, la educación, todas son construcciones que pretenden regular el deseo, pero ninguna puede extirparlo, solo lo redirigen. La voluntad encuentra caminos aún en los entornos más represivos. Se adapta, muta, sobrevive. La civilización no erradica la naturaleza humana, solo la codifica bajo normas que pueden ser rotas en cualquier momento. El sujeto que se cree autónomo es, en realidad, el que menos se conoce. Cuanto más niega la existencia de fuerzas interiores que lo determinan, más profundamente está poseído por ellas. La verdadera claridad comienza cuando el individuo deja de identificarse con su pensamiento, cuando observa su querer como algo que lo atraviesa, no como algo que le pertenece. La inteligencia no es superior a la voluntad, es su sirviente más fiel. La mente brillante puede justificar actos abyectos si su deseo interior así lo exige. Ninguna lucidez intelectual garantiza rectitud. La sabiduría no reside en la capacidad de argumentar, sino en la de ver lo invisible. Y lo invisible es la estructura de querer que habita en cada ser. El mundo que percibimos es, según Schopenhauer, representación. Pero esta representación está construida por la voluntad, que es su fundamento. No vemos el mundo como es, sino como nuestra estructura de deseos nos permite verlo. La percepción está impregnada de querer. Los objetos que captamos están ordenados conforme a su utilidad para nuestra voluntad. No somos observadores neutrales. Somos configuraciones móviles de deseo que proyectan sentido sobre la realidad. Este carácter subjetivo del mundo perceptual revela que no hay conocimiento puro. Toda aprehensión está atravesada por la necesidad. Incluso el conocimiento científico responde a impulsos que buscan dominio, control, utilidad. La voluntad se infiltra en todas las formas del saber. La objetividad absoluta es un ideal que no se puede alcanzar porque el sujeto no puede salir de sí mismo. La voluntad es el límite de toda visión. No hay salida racional de esta prisión. No se puede pensar más allá del querer. La única vía de liberación es la contemplación sin deseo, el cese de la actividad intencional. Pero esta suspensión no puede ser provocada por la voluntad misma, pues eso sería querer dejar de querer, una contradicción. La negación del querer solo ocurre cuando la estructura interior se transforma de manera radical. No se decide, sucede. Ver la voluntad como fundamento del yo implica destruir la idea de identidad como sustancia continua. El yo no es una entidad estable, sino una secuencia de actos de querer que cambian con el tiempo. La conciencia de unidad es un efecto de la memoria, no una realidad metafísica. El individuo no es más que una forma particular que la voluntad adopta temporalmente. No hay núcleo permanente, solo movimiento, necesidad, impulso. Toda forma de identidad personal es una ficción funcional. Lo que llamamos yo no es una esencia, sino una síntesis transitoria de recuerdos, percepciones, impulsos y representaciones sometidas a la voluntad. Esta ilusión de un yo constante y autónomo surge como necesidad práctica para la continuidad de la experiencia, pero carece de sustancia metafísica. No existe ningún centro inmutable detrás de los actos. Solo existe el querer manifestándose en una secuencia determinada de fenómenos conscientes. El yo es, por tanto, una narración posterior a los actos, un relato que intenta unificar lo que en realidad es múltiple, disonante, fragmentado. Esta ficción narrativa sirve a la voluntad en su intento de afirmarse, pues necesita una máscara coherente para sostener la ilusión de control. La conciencia crea la idea de un yo,
para poder justificar el sufrimiento, racionalizar el deseo y legitimar las acciones. Pero detrás de esa máscara solo hay pulsión, urgencia, necesidad de afirmación. Schopenhauer desmantela esta construcción desde su raíz. Si todo en el sujeto está determinado por la voluntad, entonces el yo consciente no es más que un eco. Cada pensamiento, cada emoción, cada aspiración es solo una forma específica de ese impulso originario que no necesita justificación ni propósito. El yo no piensa libremente, solo racionaliza lo que ya está decidido por fuerzas que no conoce. No hay libertad personal, solo determinación profunda disfrazada de elección. Incluso la memoria, que parece sostener la continuidad del yo, es selectiva, moldeada por el deseo. Recordamos lo que conviene a nuestra narrativa interna, lo que refuerza el sentido ilusorio de coherencia. Lo que contradice esa imagen es reprimido, distorsionado, olvidado. Así, el yo no es solo una ficción, es una ficción construida por la voluntad para seguir afirmándose. La voluntad necesita este yo ilusorio porque requiere un agente sobre el cual proyectar el sufrimiento. El dolor sin sujeto sería insoportable. Por eso, el yo existe como contenedor del padecimiento. La idea de una identidad personal permite al sujeto soportar el tormento, creyendo que tiene sentido, que está justificado, que puede cambiarse. Pero en realidad, el sufrimiento es estructural. No depende de circunstancias externas, sino de la naturaleza del querer. Mientras haya voluntad, habrá dolor. La idea de individualidad es también una forma de autoengaño. El individuo se cree separado, único, especial. Pero esta separación es aparente. Cada ser es solo una expresión de la misma voluntad universal. No hay límites reales entre uno y otro. Solo formas diferentes de la misma fuerza ciega que se divide para poder desearse, a sí misma desde distintos ángulos. El egoísmo, la competencia, el odio, son productos de esta ilusión de separación. El individuo lucha contra otros porque cree que su bienestar es exclusivo. Pero como todos están impulsados por la misma voluntad, esta lucha es absurda. Es la voluntad peleando consigo misma, dividiéndose, destruyéndose, multiplicando el sufrimiento. No hay guerra más cruel que la de la voluntad contra su propia imagen. El yo, creyéndose distinto, destruye a otros, sin saber que se destruye a sí mismo. Este ciclo de autodestrucción se perpetúa porque el yo no puede dejar de afirmarse. Cree que debe sobrevivir a toda costa, expandirse, acumular, triunfar. Pero esta expansión no reduce el dolor, lo amplifica. Cada nueva conquista de la voluntad genera más necesidad, más carencia, más deseo. La identidad, en lugar de proteger, encarcela. Cuanto más fuerte es el yo, más intenso es el sufrimiento. El sufrimiento es, de hecho, más agudo en los seres con mayor conciencia. El animal padece, pero no reflexiona sobre su dolor. El hombre sufre doblemente, por lo que le ocurre y por lo que cree que significa. La conciencia no alivia, intensifica, y este aumento de sufrimiento no tiene solución racional. La razón no puede escapar del círculo que la contiene. Solo la renuncia voluntaria al yo puede romperlo. Pero esta renuncia no puede ser un acto del yo mismo. El yo no puede eliminarse a sí mismo por medio del querer, porque todo acto de querer reafirma su existencia. Solo mediante una transformación radical de la relación con la voluntad puede surgir una nueva forma de ser. Esta transformación implica dejar de identificarse con el yo, dejar de justificar sus demandas, abandonar toda forma de afirmación personal, no como rechazo, sino como disolución. Cuando el yo se debilita, cuando el sujeto deja de afirmarse, surge una visión distinta del mundo. Ya no se ve como enemigo, ni como recurso, ni como obstáculo. Se percibe como algo neutral,
carente de finalidad. Esta visión no genera entusiasmo ni depresión. Genera claridad. Es la percepción sin deseo, el ver sin apropiarse, el estar sin reclamar. Y solo en esa visión, según Schopenhauer, puede aparecer una paz que no depende de ningún objeto. El yo que se disuelve no deja vacío, deja espacio. Espacio para la compasión, que es la única vía de conexión auténtica entre seres que comparten la misma estructura de sufrimiento. La compasión no nace del deber moral, ni de principios éticos, sino del reconocimiento inmediato de la unidad de la voluntad. Al ver al otro como manifestación de lo mismo, desaparece la separación. No hay interés ni cálculo, solo comprensión directa del dolor común. Esta compasión, sin embargo, no redime al mundo, no lo mejora, no lo corrige, solo permite soportarlo con menos ceguera. No busca cambiar la realidad, sino ver su verdad con lucidez. Y esa verdad es brutal. Mientras haya querer, habrá sufrimiento. Mientras haya yo, habrá conflicto. Mientras haya identidad, habrá engaño. Ver esto sin negarlo es el comienzo de la sabiduría. La conciencia no es un don, es una carga. No aparece para liberar, sino para registrar con precisión el drama del querer. Su función no es ofrecer sentido, sino reflejar el sufrimiento con exactitud. Cuanto más consciente es un ser, más profundamente experimenta el dolor inherente a la vida. Por eso, en la escala de la existencia, la inteligencia no es un privilegio, sino una forma aguda de tortura. Lo que el animal ignora, el hombre recuerda. Lo que el insecto evita por instinto, el hombre contempla con pavor. El dolor psíquico, la ansiedad, la desesperación, la melancolía, todos son efectos colaterales de una conciencia que no puede apagar la voluntad, pero sí puede comprender su absurdo. El sufrimiento humano es, ante todo, un fenómeno de lucidez. Sufrimos porque entendemos, y lo que entendemos es que no hay salida. El pensamiento no ofrece consuelo real. Solo puede elaborar representaciones del dolor, intentar ordenarlo, imaginar formas de mitigarlo, construir ilusiones. Pero la conciencia lúcida sabe que ninguna ilusión es suficiente. La filosofía, cuando es honesta, no intenta escapar. Muestra el mecanismo con precisión quirúrgica, y Schopenhauer lo hace con brutalidad necesaria. Todo querer es sufrimiento. Toda conciencia es testigo. Todo consuelo es mentira. En la superficie del pensamiento se juega una batalla constante entre la voluntad que exige y la razón que intenta justificar. La mente busca narrativas, significados, estructuras, pero ninguna estructura puede borrar la verdad de fondo. El querer está condenado a sí mismo. Así, la conciencia se convierte en campo de batalla, no entre el bien y el mal, sino entre la exigencia irracional y el intento inútil de comprenderla. Incluso el arte, que Schopenhauer valora como vía de contemplación pura, no ofrece liberación definitiva, solo suspende momentáneamente la tiranía del querer. En el instante estético, el sujeto se disuelve en el objeto, cesa el deseo, se experimenta el mundo como representación sin apropiación, pero ese instante es efímero. La voluntad retorna, exige, arrastra. La belleza calma, pero no redime. La ciencia, con todo su poder explicativo, tampoco escapa al querer. Investiga por necesidad, busca utilidad, responde a exigencias interiores que rara vez se reconocen. El impulso hacia el conocimiento no es neutral, es expresión de una voluntad que desea dominar, comprender, controlar. Incluso la búsqueda de verdad puede ser un disfraz más del impulso de poder. Así, la conciencia vive atrapada en una contradicción fundamental. Puede observar, pero no escapar. Puede comprender,
pero no transformar su estructura. Su lucidez no cambia la raíz del querer, solo permite ver su funcionamiento. Esta visión, en lugar de consolar, desgarra, porque hace imposible el autoengaño duradero. La conciencia verdadera es, por tanto, profundamente trágica. El sujeto que alcanza este nivel de claridad no se vuelve optimista, no encuentra nuevas razones para vivir, tampoco se vuelve nihilista en el sentido vulgar. No niega el sentido porque lo desprecie, sino porque ha visto que nunca estuvo ahí. La vida no tiene propósito externo, no responde a ningún diseño, no progresa hacia ningún fin, solo se despliega como voluntad ciega que se devora a sí misma. Aceptar esta verdad no significa desesperarse, significa cesar la búsqueda de fundamentos ilusorios, significa ver que el sufrimiento no es accidental, sino esencial, que el querer no es una expresión de libertad, sino de esclavitud, que la conciencia no es una solución, sino un espejo que muestra con exactitud la prisión en la que estamos. Por eso, la verdadera sabiduría no consiste en cambiar la vida, ni en embellecerla, ni en justificarla. Consiste en negarla internamente, no como acto de odio, sino como forma de liberación. Negar la voluntad no es destruir el cuerpo, ni huir de la existencia, sino cesar interiormente el querer que la sostiene. Es apagar el fuego, no derribar el templo. Esa negación no es producto del razonamiento, no se alcanza por medio de argumentos. Es una transformación radical del ser, una cesación de la afirmación del yo. Llega cuando la conciencia deja de identificarse con el querer, cuando ve que todo intento de satisfacción está condenado al fracaso. Llega cuando el sujeto se detiene, no porque haya logrado algo, sino porque ha dejado de buscar. Solo entonces, dice Schopenhauer, pueden hacer una paz distinta. No la paz del placer satisfecho, ni la del deber cumplido, ni la de la victoria obtenida, sino la paz del no querer. Una calma que no depende de circunstancias, que no teme la pérdida, que no necesita afirmarse. Esta es la única forma auténtica de libertad. No querer más. No ser movido por nada. No esperar. La conciencia en ese estado deja de ser campo de batalla. Se convierte en espejo sereno. Refleja el mundo sin apropiárselo. Observa sin intervenir. Está, pero no actúa. Vive, pero no afirma. Esta forma de ser no puede entenderse desde el querer. Solo puede experimentarse cuando el querer ha sido suspendido. Y esa suspensión no es muerte, sino despertar. El sufrimiento no es error ni accidente. Es lógica de la existencia tal como ha sido tejido por la voluntad. El sujeto humano, atrapado en su propia estructura de querer, no experimenta el dolor como excepción, sino como condición. No hay enfermedades que no sean expresión de la voluntad. No hay crisis vital ni desorientación psicológica que no brote de ese pozo sin fondo. La vida no falla. Su esencia es fallar. La voluntad actúa sin necesidad de provocación externa. Puede crear tormento cuando no lo hay. La ansiedad que aparece sin causa. La melancolía que surge en el descanso. La inquietud que acompaña los éxitos. El deseo mismo se vuelve tormento cuando la conciencia entiende que nunca es suficiente. El querer perpetúa su propia insatisfacción como gimnasia constante del alma. Este padecer interno no es mensajero de una realidad cruel, sino testigo de la mecánica del existir. Dolor y placer son variantes de la misma moneda. El placer es el paréntesis del dolor. El dolor es el signo de que la voluntad sigue viva. No hay una vida neutra. No hay una experiencia que no esté teñida por esta dicotomía. Y esa dicotomía no puede superarse. Solo puede observarse y,
En esa observación, perder fuerza. Cuando el sujeto reconoce que el sufrimiento no depende del mundo, sino de su estructura interior, deja de buscar causas externas. Su frustración ya no se combate con cambios, sino con comprensión. Cada golpe, cada pérdida, cada fracaso se convierte en espejo, no para entender el mundo, sino para entender el propio impulso que nos arrastra. No hay fuerza más destructiva que el querer sin motivo. La voluntad no conoce piedad, se autoalimenta. Cada carencia excita otra, cada logro incita el siguiente. La conciencia que busca detenerla se enfrenta a un muro móvil. Justo cuando cree haber ganado terreno, aparece un nuevo deseo, y con él un nuevo filo de vacío. La derrota no es externa, es interna y constante. No hay tregua para quien no deja de afirmar. Las grandes tragedias no aparecen solo por destino o casualidad. Provienen del querer sin límites, el ascenso económico sin fin, el afán de reconocimiento, el poder erguido como símbolo. Son expresiones de querer infinito, mood de conquistar, obtener, afirmar. Y cuando se consigue, el pinchazo interior revela el mismo abismo de siempre. Así nacen la desesperación y la fobia ante el éxito, porque no existen meta que colme. Solo el silencio del querer puede ser suficiente. El sujeto puede sentir iniquidad en su sufrimiento, porque se compara con otros, se apunta en la escala social, busca imagen. Pero la tragedia de unos no es mayor que la de otros. Todos cargan su tormento personal. Todos actúan bajo la misma estructura de voluntad que los impulsa sin tregua. La única diferencia es la forma de manifestarla, pero la raíz es idéntica: querer. El rescate moral o ético es otra ilusión. La voluntad puede disfrazarse en altruismo. Voluntad que busca imagen, reconocimiento. Incluso la compasión puede ser voluntad que se afirma en su virtud. La bondad aparente puede ser violencia disimulada, porque la voluntad busca expandirse de cualquier forma. Esto no significa que no exista la verdadera compasión, pero que la compasión también puede servirse de la voluntad para seguir existiendo. Someter la voluntad no puede ser un propósito más, porque ese propósito es otra forma de querer y perpetuar el yo. Toda lucha contra el querer es guerra interna que refuerza el querer. Cuanto más combates el impulso, más energía le prestas. Solo cuando el combate cesa, la victoria llega. Pero esta victoria no es mía, es contra mí mismo. No es buscada, es encontrada en el abandono absoluto. Esta cesación no es abandono de la vida, no es retraimiento moral, es transformación interna. El cuerpo actúa aún, respira, camina, trabaja, pero la mente descansa. No se arrastra, no lucha, no desea ni rechaza, solo observa. Y en esa observación sin elección, sin conflicto, aparece la posibilidad de sabiduría. No conocimiento, no logro, sabiduría. Comprender sin intervenir, ver sin actuar. Esta sabiduría no es para muchos. Requiere silencio, temple, humildad. Requiere ver el terror interno, sostenerlo, no huir. Requiere quedarse con el vacío. No para llenarlo, sino para habitarlo. El habitante de ese vacío ya no teme la ausencia, no busca llenar su interior, no proyecta hacia el futuro. Vive el instante, no como liberación eufórica, sino como liberación silenciosa. En ese instante, la conciencia ya no es cómplice del querer, es testigo. Y ese testigo ya no sufre, el dolor ya no le pertenece, porque ya no lo reclama. El ego ya no lo reivindica, el deseo ya no lo arrastra. Solo queda una atención sin búsqueda, una presencia purificada de fines. No queda nada que explicar, no queda nada que justificar, solo la mirada. Así, el sujeto alcanza una forma de dominio,
no sobre el mundo, sino sobre su propia conciencia. No mando, no poder, no orgullo, solo quietud. Una quietud que no busca calma, sino es calma. No busca sentido, sino es sentido, en su dimensión más pura, la de ver la verdad sin ilusión. Conocerse a uno mismo no es luchar contra el malo interno, ni mejorar virtudes, ni desarrollar un potencial. Es descubrir la forma que tiene la voluntad en cada uno. No es una búsqueda normativa, sino descriptiva. Lo que revela el conocimiento auténtico no es cómo deberías ser, sino cómo realmente eres. Y eso suele ser incómodo, porque el carácter, la voluntad individualizada, no puede cambiar ni medrar. Puede descubrirse, reconocerse y también negarse, pero no puede transmutarse por deseo. El autoconocimiento radical comienza al detectar patrones de dolor y de repetición. No se trata de ideas, sino de impulsos. Descubres que ciertos estados emocionales se repiten sin motivo aparente, que ciertas decisiones te dominan sin estar en tu esquema consciente. Tu mente consciente era ignorante de sus propias decisiones más decisivas, y esta ignorancia es la raíz de la confusión, del arrepentimiento, de la culpa. Cuando ves que actuaste sin querer, sin elegir, sin entender, te enfrentas a la verdad de tu tormento. Este conocimiento puede traer remordimiento, pero no es una herramienta moral, sino filosófica. La culpa deriva de la ilusión de un yo libre. Cuando ese yo muere, desaparece la culpa. No porque sea permisiva, sino porque la culpa nace de la ilusión de control. Cuando entiendes que no controlabas, la culpa se convierte en comprensión. Y esa comprensión es una forma silenciosa de liberación. La voluntad puede reformarse solo en la medida en que se deja de alimentarla, no por actitudes, sino por comprensión. No se construye ningún yo nuevo, solo se deja de arropar al existente. Esto no es ascetismo sistemático, sino una desaparición paulatina. No se trata de aplicar normas, se trata de comprender hasta que la comprensión se convierte en silencio interior. Cada reconocimiento del querer libera. Cada vez que ves tus motivos ocultos, dejas de creer en ellos. La voluntad queda expuesta, y cuando está expuesta, pierde parte de su poder. Ya no puede moverte con la misma intensidad, porque ya no te engaña. Este debilitamiento es esencial, no por fuerza, sino por visibilidad. Este proceso no es lineal. Hay recaídas, hay tentaciones, hay deseos que regresan más fuertes. La voluntad no se rinde ante el reconocimiento, pero ahora opera a plena vista, deja de disfrazarse, y cuando opera sin disfraces, también pierde su capacidad de mando, porque lo temible del sufrimiento no es el impulso en sí, sino su sigilo. Esto exige honestidad brutal. No es suficiente con razonar, hay que sentir. Hay que observar sin evasión. Cada vez que te dices, ¿es normal?, tienes que preguntar, ¿está movido por la voluntad o por la conciencia? Y sentir la diferencia. Conciencia no complace, no exige, solo describe. Cuanto más descrito, menos te puede arrastrar. No es un autoataque, es una forma de tregua. La voluntad se queda sin terreno fértil. Sus exigencias pierden fuerza. El sujeto puede volver a actuar, pero ya no se cree obligado. Puede desear, pero no se pierde en el deseo. Puede sentir, pero no se vuelve consumido por lo que siente. La conciencia se vuelve una frontera entre el querer y el sujeto, una frontera que no busca separar para dominar, sino para ver. Y esa visibilidad es lo que deja de esclavizar, no porque la voluntad deje de existir, sino porque deja de tener dominio absoluto. Ahora habitas una forma diferente de presencia, la que no está sujeta a cada impulso, la que puede presenciar, la que puede sostener la tensión sin ceder. Abandonar los impulsos no significa inacción, sino elección consciente.
No es decir no al mundo, sino decir sí, sin condiciones ciegas. Significa responder desde un lugar que no es el carácter, sino la relación consciente con el carácter. No se cambia lo que eres, se cambia el lugar desde el que eres. Esta transformación es lenta. Puede durar años. No se establece por decreto, se instala por práctica. No hay técnica, hay uso. Cada día es una oportunidad para ver, para sentir, para revelar. Y cada revelación es un paso, no hacia algún ideal, sino hacia el centro, hacia el silencio. Al avanzar, se nota un cambio curioso. La voluntad comienza a respetar tu distancia. Ya no retumba con tanta vehemencia. Pierde su convicción. Parece que te habla en lugar de estrangularte, porque ya no actúas en su favor. Ya no te dejas arrastrar. Y esto es más fuerte que cualquier logro. No se vuelve al mundo. Se regresa a uno mismo. En ese retorno se puede pensar de otra forma. No desde la plataforma ideológica del querer, sino desde la serenidad de la presencia. No se buscan argumentos, se vive con ellos. La vida ya no habla en tu nombre, la hablas tú, o acaso la callas. La mayoría de los deseos no son lo que aparentan, no son simples antojos pasajeros, son estructuras complejas que ocultan raíces profundas. El sujeto cree querer algo evidente, pero existe un querer anterior que mueve su querer. No quieres fama, quieres la admiración que te confirme. No quieres posesión, quieres llenar un hueco. No quieres acción, quieres neutralizar el miedo que impulse. La superficie nunca coincide con el origen. Solo la conciencia lúcida lo puede ver. Este proceso puede describirse como un juego de espejos. Deseas una cosa para tapar tu deseo oculto, y este para tapar otro más profundo. Cuanto más te adentras en ese laberinto, más te das cuenta de que no hay salida superficial. Cualquier objeto puede tomar esa función de válvula de escape, pero la estructura que hace válvula sigue intacta. Solo el conocimiento puede exponerla. El placer es un disfraz, el objeto un comparsa. Por eso, el análisis no puede detenerse en la superficie. No basta con renunciar a comportamientos evidentes. Hay que escarbar en la lógica del querer. Hay que ver que incluso la renuncia puede ser afirmación. Si renuncias para ser virtuoso, estás afirmando la voluntad por otro camino. La renuncia solo tiene poder cuando nace de ver la inutilidad, no de rechazo moral. Este ver profundo exige soledad, no por aislamiento emocional, sino por ausencia de ecos externos. La conciencia se confunde cuando escucha demasiadas voces. La voluntad se refugia en los murmullos ajenos. Por eso, la transformación requiere silencio, no solo exterior, sino interior. Un espacio donde las voces puedan calmarse, donde los impulsos puedan mostrarse sin disfraces. Este silencio no se impone. Aparece cuando ya no hay necesidad de justificarse, cuando ya no hay miedos que alimentar, cuando el sujeto deja de preguntarse si encaja o no, cuando el yo ya no necesita validarse. Entonces la quietud deja de ser objetivo y se convierte en presencia. No buscas paz, la experimentas sin buscarla. En esa presencia, los deseos siguen surgiendo, pero ya pierden su verbo urgente. Son simplemente fenómenos mentales, no destinos. Aparecen y se aquietan, sin el empuje irresistible de antes. La voluntad sigue, pero sin dictar. Cuando el sujeto deja de identificarse, la voluntad pasa de gobernar a informar. Ya no es viento huracanado, es brisa que te roza sin arrastrarte. Esto no convierte al sujeto en un ente pasivo. Al contrario, abre posibilidad de acción consciente, acción que no brota del querer, sino de la observación. No hay proyecto, sino respuesta. No hay meta, sino acontecimiento.
La voluntad se convierte en el material con el que trabajas, no en tu motor exclusivo. Es como tener una emoción, no te maneja, la reconoces y decides cómo relacionarte. Este cambio en la relación con la voluntad tiene consecuencias profundas. Reduce el miedo, porque ya no confunde necesidad con destino. Reduce la euforia, porque ya no confunde satisfacción con plenitud. Restaura la humildad, porque ya no pretende nada. Purifica la atención, porque ya no dispersa energía en la justificación. Y crea una forma de presencia que no depende del pasado ni del futuro, sino del instante. El instante no es efímero, no se acaba con él, simplemente es. La voluntad no lo rompe, la conciencia no lo olvida, la palabra no lo nombra. No es experiencia, sino experiencia sin interpretaciones. No es conocimiento, sino presencia. No es logro, sino abandono sin derrota. En este punto, el sujeto ha dejado de ser conducido por la voluntad. La voluntad ya no lo arrastra, y sin embargo, continúa existiendo, actuando, respondiendo al entorno. Sigue funcionando, pero ya no como señor, sino como servidor. El sujeto puede escucharla, utilizarla, pero sin cederle la sala de mando. Y en ese gesto, en esa decisión silenciosa, habita la libertad. Esta libertad no se proclama, no pide reconocimiento, no crea estructura, solo es. Es la libertad del testigo, del que ve sin perseguir, como luz que ilumina sin consumir, como espejo que refleja sin retener, como agua que fluye sin aferrarse al cauce. Y este estado no es el fin del capítulo, sino el núcleo de la transformación. Una vez alcanzado, todo lo que llega, fragilidad, belleza, muerte, amor, pasiones, puede vivirse desde otra posición, no con menos intensidad, sino con transparencia, no con menos dolor, sino con menos ilusión. Este cambio no promete felicidad, promete claridad, no otorga poder sobre el mundo, sino dignidad frente a él. No promete escapes, sino raíces. No promete verdades, sino vértigo sereno. Este es el camino que Schopenhauer traza. No el camino del bienestar, sino el camino del conocimiento extremo, del enfrentamiento con la estructura de la psique y la vivencia sin máscaras. El mundo no es un escenario neutral, no es una colección de objetos externos esperando interpretación. Según Schopenhauer, lo que llamamos realidad es una representación moldeada desde dentro por la voluntad. Lo que ves, lo que tocas, lo que nombras, no es lo que es, sino lo que tu voluntad permite que aparezca. Por tanto, el mundo exterior no tiene autonomía. Es la proyección de una estructura interna que condiciona absolutamente toda percepción. No se trata de relativismo psicológico ni de construcción cultural. Se trata de que la cosa en sí, el fundamento de todo, no es materia ni espíritu, sino voluntad. Y esta voluntad no razona ni ordena, solo quiere. El mundo como representación surge cuando la conciencia organiza el caos según categorías. Pero esa organización ya está teñida por el querer. Cada categoría nace del impulso de sobrevivir, de clasificar, de controlar, de evitar sufrimiento. Así, lo que experimentamos como objeto es una manifestación de la voluntad percibida a vientre y som a través de los lentes de la conciencia. No hay objetividad pura, porque no hay percepción sin estructura subjetiva. Lo que parece sólido y externo está moldeado por la necesidad interior. Cada cosa que vemos tiene significado porque responde a un deseo previo. Si no hay deseo, no hay percepción significativa. Incluso el espacio y el tiempo son formas de la representación. No son dimensiones absolutas, sino condiciones necesarias para que la voluntad pueda operar en el mundo fenoménico. Sin tiempo, no hay deseo que espere. Sin espacio,
No hay objeto que se distinga. Toda experiencia está situada en ese marco que permite la proyección de los impulsos internos. El mundo allí afuera es una ficción útil, no una entidad independiente. Este descubrimiento transforma toda ontología. No estamos dentro del mundo como observadores pasivos. Somos co-creadores del mundo, pero no por libertad, sino por compulsión. No elegimos cómo aparece la realidad. La proyectamos según la lógica del querer. Por eso, toda modificación externa sin modificación interna es inútil. Cambiar el mundo sin cambiar la voluntad es repetir el sufrimiento con diferentes máscaras. Esto no significa que el mundo no exista, significa que su forma está condicionada por nuestro modo de querer. Y como ese querer es sufrimiento, el mundo aparece como campo de dolor. No porque sea malo en sí mismo, sino porque así lo vive una conciencia determinada por la voluntad. El infierno no está afuera, es la estructura desde la cual percibes. Los problemas que atribuimos al destino, al azar o al entorno, son solo síntomas de esa proyección. La injusticia que percibes, la falta que experimentas, la frustración que repites, son reflejos del mismo núcleo, la voluntad deseando desde una carencia que no puede saciar. El entorno cambia, pero el drama persiste porque su guión está escrito dentro. Por eso Schopenhauer rechaza la idea de progreso, porque el mundo técnico puede mejorar, pero la estructura del deseo sigue intacta. Puedes tener más bienes, más derechos, más velocidad, pero seguirás sufriendo, porque sigues queriendo. El sufrimiento humano no se alivia con herramientas. Se alivia, si acaso, con comprensión del querer y su posterior negación. El mundo no necesita reparación. Necesita ser visto tal como es, como manifestación de una voluntad que se contradice y se desgarra. Verlo sin esperanza, sin consuelo, sin filtro, es el primer paso hacia la lucidez. No para resignarse, sino para dejar de luchar por fantasmas. El que sigue esperando algo del mundo, sigue siendo esclavo. El que ve que nada externo traerá paz, empieza a liberar su conciencia del teatro. Incluso las relaciones humanas están contaminadas por esta proyección. El amor, la amistad, la enemistad, son respuestas al querer que se refleja en los otros. Nadie ama sin querer algo. Nadie odia sin sentirse amenazado en su querer. El otro es espejo, no entidad. Y mientras se vea al otro como fuente o amenaza de placer, no hay relación auténtica, hay apropiación o defensa. Ver esto con claridad permite desactivar gran parte del sufrimiento interpersonal. Ya no esperas del otro lo que no puede dar. Ya no crees que su presencia resolverá tu vacío. Ya no interpretas cada gesto como afirmación o negación de tu yo. Lo ves simplemente como otro reflejo del mismo impulso que te habita. Y ese reconocimiento puede abrir espacio a la compasión real, la que no espera, la que no exige, la que no condiciona. La transformación ocurre cuando dejas de pedirle al mundo lo que solo puedes resolver en ti. No necesitas que las cosas cambien, necesitas cambiar tu relación con ellas. No se trata de rechazar el mundo, sino de verlo sin ilusión. No para volverte cínico, sino para despertar. Porque solo el que no espera nada está preparado para todo. Este es el fin de la falsa metafísica, el fin de la creencia en el objeto como salvación. La conciencia ya no se proyecta hacia el exterior como fuente de sentido. Se recoge, se observa, se libera, y en ese retiro sereno se produce una distancia radical, una nueva visión, no deformada por el querer, sino limpia, lúcida, libre. El mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Todo lo anterior converge en una única posibilidad: negar la voluntad, no como acto de voluntad, sino como revelación que disuelve el impulso.
No se trata de cambiar lo que quieres, ni de reorientar el deseo. Se trata de detener por completo la participación en su lógica. La negación no es odio hacia la vida, es comprensión de que mientras haya querer, no habrá paz. La voluntad quiere vivir, expandirse, perpetuarse, pero su motor es sufrimiento, porque siempre se basa en carencia. Vivir es afirmar constantemente esa carencia, buscar sin fin. Por eso, la verdadera afirmación no es disfrutar más, sino querer menos. Y la máxima afirmación posible es no afirmar nada. La voluntad, vencida no por fuerza, sino por claridad, cae. Esta caída no es una aniquilación del cuerpo, sino del impulso. El cuerpo sigue existiendo, las funciones continúan, pero ya no están subordinadas a deseos imperativos. Se come por necesidad, no por placer. Se actúa sin ambición. Se habla sin necesidad de convencer. Se respira sin buscar poseer el instante. El yo se desarma. No queda nadie para ser ofendido, adulado, ensalzado o despreciado. El mundo sigue siendo representación, pero la conciencia que ya no desea, no se aferra a él. Lo ve pasar como se ve un río, fluye, cambia, lleva consigo lo que antes era motivo de agitación. Ya no hay lucha con el tiempo, porque no hay proyecto. Ya no hay tensión con el otro, porque no hay exigencia. Ya no hay miedo a la muerte, porque no hay apego a la continuidad del yo. La muerte, en este estado, no es tragedia, es regreso. Regreso a la raíz sin forma, al silencio del no querer, a la paz absoluta. Quien ha muerto a la voluntad en vida, ya ha trascendido lo que el cuerpo puede temer. Su conciencia ya no es extensión del yo, sino presencia libre. Esto no es inmortalidad personal, es disolución completa, y en esa disolución, la libertad total. La moral verdadera no nace de normas, nace de este estado. El que no desea, no daña. No porque obedezca, sino porque no necesita imponer. No se apropia, porque no le falta nada. No teme, porque no busca. La compasión se vuelve su forma natural de relación, no por virtud, sino porque ve al otro sin el velo del ego. Este estado no es extático ni espectacular, es simple, silencioso, desapegado. No necesita reconocimiento, no se predica, no se enseña, solo se vive. Y su presencia, aunque invisible, transforma, porque deja de replicar el conflicto. Es una brecha abierta en la lógica del querer, un testimonio de que otra forma de estar es posible. Schopenhauer no ofrece esperanza, ofrece visión. No te dice que serás feliz, te dice que puedes dejar de sufrir si dejas de querer. No por represión, sino por comprensión. No por fe, sino por evidencia. Todo lo que deseas te ata. Todo lo que observas sin desear te libera. Esa es la gran inversión. Negar la voluntad es negar el teatro. Es apagar las luces sin destruir la escena. Es ver sin actuar, sin intervenir, sin proyectar. El mundo sigue su curso, pero tú ya no estás en él como actor. Estás como testigo. Y ese testigo no sufre. No porque no haya dolor, sino porque no lo reclama. Ahí termina el dominio de lo inconsciente. Cuando ya no participas en su juego, pierdes su poder. Ya no te manipula, porque ya no te interesa lo que ofrece. La voluntad queda al descubierto, una fuerza ciega que solo tenía poder mientras tú la servías. En el instante en que la ves, deja de dominarte. Este es el gesto más radical. No cambiar el mundo, no cambiar a los otros, no cambiar tu historia, cambiar tu relación con la raíz, renunciar a todo querer, ver todo sin apropiación, vivir sin afirmación del yo, morir sin resistencia,
Ese es el final del camino schopenhaueriano. Claridad sin consuelo, silencio sin desesperación, paz sin placer, ser sin necesidad de ser alguien. Después de recorrer el infierno de la voluntad, tras desmontar cada capa del deseo, desvelar el falso yo y exponer el espejismo del mundo como representación condicionada, queda solo una verdad final. No hay redención en este mundo. No hay propósito que justifique el sufrimiento. No hay estructura que recompense la negación. Negar la voluntad no otorga méritos, solo libera del tormento de existir bajo ella. Este pensamiento no es desesperado, sino descarnadamente lúcido. Lo que se cae no es la vida, sino la mentira. Lo que se disuelve no es la existencia, sino su disfraz. La voluntad no te arruina porque sea maligna. Te arruina porque es ciega, indiferente, insaciable. El error está en creer que puedes pactar con ella, que puedes domesticarla, usarla a tu favor. La voluntad no se doma, se apaga. Muchos intentan trascender queriendo más. Espiritualidad, progreso, evolución personal. Todo teñido aún de querer, todo disfraz de un impulso que no cesa. Pero mientras quieras, sigues preso. Mientras busques paz como meta, no tendrás paz, porque la voluntad se disfraza incluso de lo más sagrado. Incluso la iluminación puede convertirse en un nuevo deseo. Y así continúa el ciclo, con otra máscara, pero el mismo fuego. La única trascendencia posible no es expansión, sino reducción. No es conquista, sino renuncia. No es afirmación, sino cese. Trascender es dejar de afirmarse, no porque la vida no tenga valor, sino porque su valor es incompatible con el deseo. En la suspensión del querer, todo encuentra su medida. El mundo deja de exigir, el tiempo deja de doler, el cuerpo deja de arrastrar. Todo queda, pero sin cadena. Esto no es nihilismo vulgar. No se niega el sentido por frustración, sino porque no existe en los términos en que fue buscado. El sentido no está en la experiencia, ni en el logro, ni en la pertenencia. Está en la ausencia de demanda, en la presencia pura. No es un sentido que se explica, es un estado que se habita. Es la lucidez del que ya no quiere probar, demostrar, acumular, vencer. Vivir así no significa desconectarse del mundo. Significa estar sin ser poseído, hacer sin aferrarse, existir sin afirmarse. No se trata de pasividad, sino de libertad interior. La voluntad puede seguir actuando en lo mínimo, respirar, caminar, interactuar, pero la conciencia ya no se confunde con ella. Ya no es su instrumento, la diferencia no es visible desde fuera, pero internamente es abismal. Es este estado el que Schopenhauer describe en la figura del sabio, no el que ha acumulado saber, sino el que ha visto la raíz, no el que ha vencido al mundo, sino el que ha dejado de pelear con él, no el que ha dominado el yo, sino el que lo ha dejado caer. Su presencia no es fuerte, es transparente. Su acción no es eficaz, es silenciosa. Su influencia no está en lo que dice, sino en lo que ya no necesita decir. Desde aquí, todo lo que el mundo considera triunfo aparece como vanidad. Todo lo que persigue aparece como farsa. Toda moral aparece como estructura de control del deseo, disfrazada de bien. Toda religión como forma de redirigir el querer, no de negarlo. Todo sistema, incluso los más nobles, como intento de hacer habitable una cárcel. Pero ya no se juzga, solo se ve. Y al ver así, el sujeto ya no cae en la trampa de creer que hay algo que alcanzar. Sabe que no hay salvación porque no hay condena. No hay misión porque no hay falta. El drama solo existía mientras existía el deseo de que las cosas fueran distintas. Cuando ese deseo cesa, el drama se disuelve.
no porque se haya resuelto, sino porque ya no hay alguien esperando una resolución. La voluntad, entonces, queda como residuo. Aún vibra, aún tienta, pero ya no arrastra. La conciencia se ha desvinculado. Esto no la convierte en superior, solo en libre. No reclama, no exige, no compara, no interpreta el dolor como fracaso, ni el placer como triunfo. Solo observa, y en esa observación serena, descansa. Así concluye el viaje, no con exaltación, no con gloria, no con victoria, con una presencia pura, sin voluntad, sin peso. El inconsciente ya no juega, el querer ya no posee.